Como hemos venido haciéndolo en las últimas semanas, ahora vamos a nuestra entrevista con un dirigente político del país. En esta ocasión, nuestro compañero Ben Kenchin habla con el expresidente del Congreso y precandidato presidencial, Roberto Alejos. Así nos encontramos en esta serie de entrevistas a personajes de la vida nacional. En esta ocasión tenemos la presencia de don Roberto Alejos, dirigente político del partido Todos. Gracias por este espacio, don Roberto. Entremos a las preguntas. ¿Qué está sucediendo en el Congreso con el entrampamiento? Pese a haber una agenda mínima, las cosas no caminan. No va a caminar en el Congreso de la República nada. Si la bancada que está usando la interpelación la sigue usando como un método para entrampar el pleno. Los constituyentes fuimos muy duros al darle esa jerarquía a la interpelación. Por querer darle mucha fuerza al tema de la fiscalización del Congreso, creamos realmente un método para entrampar el Congreso. Y si el partido, la persona, un solo diputado, no termina con la interpelación, el Congreso va a seguir entrampado. Diputado, en esta semana el binomio presidencial arremetió en contra del líder. ¿Pero puede el Ejecutivo gobernar sin el Congreso? Definitivamente que no. El sistema creado por la Constitución o reafirmado por la Constitución habla de tres organismos del Estado. Uno es complementario del otro. De ninguna manera el Ejecutivo podría gobernar sin el Legislativo. El Legislativo aprueba el presupuesto, el Legislativo le aprueba los préstamos, el Legislativo aprueba todas las reformas que ellos necesitan para poder gobernar. Pero sobre todo, el Legislativo le da ese balance que necesita todo gobierno, porque en el Legislativo es en el único lugar donde la oposición tiene o tenemos nuestra expresión. Dicen que este es un problema político. ¿Cuál es el problema de fondo? Es un problema electoral, más que un problema político. Aquí la campaña nunca terminó. El primer día que fue la toma de posesión, ya la bancada que hoy está interpelando manifestó de qué manera iba a actuar al no llegar a la toma de posesión. La toma de posesión es un acto solemne que está en la Constitución, que se debió haber manejado con mucho respeto, y solo el hecho de no llegar a la toma de posesión ya nos marcaba en ese momento de que el Congreso iba a ser utilizado para la campaña política. Y eso es lo que está sucediendo. El Congreso no tiene en sus manos salir adelante. Es un tema de secretarios generales de los partidos políticos, de los grandes dirigentes políticos, que tenemos que sentarnos a dialogar, pero a diálogo con acuerdo, que es lo que no se está haciendo. Todos hablamos de diálogo, pero el diálogo no se da. Algunos hablan que incluso el PP, cuando jugó el papel de la oposición, hizo un papel similar al que hoy líder está haciendo. Es que pagamos las consecuencias de nuestro propio actuar, porque fue precisamente el Partido Patriota, ahora partido de gobierno, quien empezó a utilizar las interpelaciones de esa manera. La UNE empezó con interpelaciones sumamente fuertes en contra del gobierno de Berger. Después el Partido Patriota las usó para entrampar el pleno, porque una cosa es que la interpelación sea dura, sea fuerte, dure un montón, y otra es que sea una estrategia para que no se apruebe nada en el pleno. Al final la consecuencia la paga el sistema, la paga la población, la pagamos toda la clase política, porque en este año no va un solo acuerdo legislativo, no va un solo decreto. Ahora, ¿cuál es el precio del desgaste del legislativo? Bueno, la democracia se desgasta. Cuando hablamos de retomemos el camino, hablamos hablando que tenemos que regresar hacia ese fortalecimiento de la democracia que traíamos. Cuando se aprobó la Constitución Política de la República, después se complementó con los acuerdos de paz, creamos un plan de gobierno, un sueño de país, y esa Constitución y esos acuerdos de paz juntos, desarrollándose, era la promesa, era el sueño, y sigue siendo el plan y la Guatemala que todos queremos. En el momento en que eso se interrumpe el desarrollo de la democracia, se interrumpe la estabilidad y se interrumpe el sueño de los guatemaltecos y de las guatemaltecas de tener la Guatemala ideal. Nos detenemos este momento para continuar con esta conversación y vamos a un corte. Seguimos con esta entrevista con don Roberto Alejos. Se hizo esfuerzos por una agenda mínima esta semana, pero ¿qué pasa con aquellas leyes igual de importantes pero que generan polémica, como desarrollo rural o las modificaciones a la ley electoral? Hace 3 años y medio, hace 4 años hicimos una agenda legislativa de país. ¿Qué significa de país? Participó la sociedad civil, participaron todos los partidos políticos, participó el sector privado, participamos todos y todas las diputadas de aquel entonces. Se hizo un listado de todas las leyes que se necesitan prioritariamente para cumplir con la Constitución y cumplir con los acuerdos de paz.
Algunas de esas leyes son fáciles de aprobar, como el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el Tratado con México y algunos temas como la ley de aduanas, etcétera, etcétera. Hay leyes que son polémicas, pero son necesarias. Yo creo que estamos en un serio problema. No van a ser aprobadas ni siquiera las leyes que no son complejas ni difíciles de aprobar si no entramos a un verdadero diálogo. Las leyes complejas como la de desarrollo rural, la ley de servicio civil, convertir Fodigua en un instituto, etcétera, etcétera, son leyes que corremos peligro de que ni siquiera nos sentemos a tratar su contenido, porque no estamos en un verdadero proceso de diálogo. Lo que estamos es simplemente observando una campaña anticipada. Lo que estamos viendo es cómo el Congreso se convirtió en el escenario de esa campaña y estamos politizando el trabajo legislativo, pero además de politizar lo que sería lógico dentro de un sistema donde los partidos políticos están representados solo ahí, lo estamos judicializando, porque todos los temas del Congreso los estamos llevando a tribunales. Realmente estamos entrando en un serio problema, en un nudo bien difícil de desatar si los dirigentes políticos no nos sentamos con seriedad a adquirir realmente compromisos de nación. ¿Esa judicialización puede llevar o desembocar a qué? Al mismo entrampamiento, es decir, cada vez que el presidente del Congreso no le da la palabra a alguien, entonces le presenta una demanda, le presenta un amparo. Como la bancada está interpelando, entonces ahora hay un montón de amparos para pedir que la Corte... El problema lo tenemos que resolver nosotros, no se tiene que resolver en las Cortes. Porque cada vez que peleamos entre nosotros, normalmente llegamos a acuerdos entre políticos para no seguir peleando o separar esa pelea del trabajo legislativo. Hoy estamos dejando en manos de las Cortes la solución de nuestros problemas, y como que si la Corte no tuviera nada que hacer, suficientes problemas, suficientes juicios, suficientes demandas, exceso de amparos y de recursos de inconstitucionalidad hay como para que nosotros le llevemos a la Corte nuestros problemas políticos electorales. Don Roberto, y hablando de lo judicial, de los tribunales, esta semana el juicio al general Efraín Ríos Montt pues ha llenado los titulares, incluso comunicados a favor y en contra. ¿Cuál es la postura del partido Todos en este tema? Es muy sencillo. El tema se llama administración de justicia. La administración de justicia debe ser pronta, la administración de justicia debe ser equitativa, eso quiere decir igual para todo el mundo. La administración de justicia debe ser con apego y respeto total a la Constitución, a todas las leyes y a los procedimientos judiciales, sin importar a quién estamos juzgando. Igual vale juzgar a una persona que se robó una gallina, ¿verdad?, que a una persona que se le está juzgando por el conflicto armado. El proceso debe ser el mismo, se debe guardar el mismo respeto, se deben respetar los tiempos, se deben respetar todo lo que la Constitución y las leyes de este país mandan. Y aquí estamos dejando en entredicho, por el actuar que se está dando de ambas partes, como que el juicio fuera un juicio que por ser de mucha importancia le damos una importancia diferente. Este proceso nos puede confrontar enormemente porque estamos reviviendo el problema ideológico de la Guerra Fría en un tema que ya no es un tema judicial sino un tema ideológico, y eso revivió en la ciudadanía temas que estamos tratando de dejar a un lado para salir adelante. No pedimos que el tema se olvide, porque no se puede obligar a un conflicto armado donde realmente hubo problemas graves y violaciones a los derechos humanos por todas partes, pero no podemos estarlo reviviendo a cada momento y entorpecer realmente el avance de la democracia por estar recordando esa guerra fría ideológica que nos causa hasta hoy en día mucha polémica y que evita muchas veces que avancen las leyes, como nos pasó en la Ley de Desarrollo Rural. Al final la Ley de Desarrollo Rural no va a componer el tema del desarrollo rural, y la ley no pasó por temas ideológicos, que si en un artículo que habla de democratización de la tierra, ¿qué quiere decir democratizar la tierra para unos o para otros? Que al final la ley no fue aprobada, y el desarrollo rural de todos modos hay que llevarlo a cabo con ley o sin ley, por ejemplo. Pero la ley lo que estaba era confrontando dos grandes sectores de la población, dos sectores importantísimos: el sector campesino rural, que está realmente necesitado de que se enfoque el desarrollo, y el sector agrícola del sector privado, que veía con malos ojos una ley que propicia una confrontación. Sin duda un tema controversial. Era el dirigente político de Todos, don Roberto Alejos, que nos compartía lo que él piensa y la lectura que hace de los acontecimientos ocurridos esta semana. Regresamos a estudio.